para arrancar. Ahí vamos. ¿Va a poner canción hoy, Guille? Sí, obvio. Estaba buscando, es fundamental. Cuando quieras arrancamos. Dale, genial. Buenísimo por ser todos puntuales, así que gracias por estar ahí. Gracias, Peter, y gracias, Alfred, por la presentación. La idea es arrancar enseguida, mientras se terminan de conectar algunos. Vamos hablando de lo que nos trajo hasta acá, las charlas que nos trajeron hasta acá, como para despertar también en el 2021 aquellos que no estuvieron presentes en alguna de ellas, que se prendan. Y enseguida vamos a ir a este tema, a esta contienda de coseno de factor de potencia, o sea, la compensación de reactiva en la industria moderna. Si, bueno, me confirmo que están todo bien. Acá tenemos todas las redes sociales. Después Peter puede ir poniendo en el chat las redes sociales. También me gustaría si pueden ir diciéndonos de qué lugar son o de qué rubro, qué empresa, qué provincia sobre todo. Así que como para ir haciéndolo un poco interactivo, Pedro y Alfred me interrumpan cuando quieran. Sí. Tenemos surtidito, te digo, hay de todos lados. Sí, está súper activo el chat. Unas 85 personas en la sala y seguramente va a ir entrando bastante más gente. Buenísimo. Para que te dé una idea, Guille, tenemos desde Colombia, Villa General Belgrano, Mar del Plata, Buenos Aires, de todos los puntos cardinales. De Colombia. Lindo para estar los que están en la playa. Claro. Eso lo están pasando mejor que nosotros. Seguro. Esperanza, Lobería, Chaco, Punta Alta. Mira, de todos lados, de Cosquín. Sí, está surtido el tema. Rafaela, no sé, ¿hay alguien que se descolgó de estos pagos, flaco? Rafaela, presente. Buenísimo. Bueno. Dale. Dice, todo tuyo. Si ves que se corta o algo, bajame la cámara, no hay problema. Y después tenemos un poco lo que vamos a ir sorteando en esta hora de capacitación. Van a ser 5 rounds y va a haber un extra, como dijimos ahí en la presentación, para los que se queden hasta el final. Una sola presentación, pero vamos a mostrar lo que viene en el futuro. En el round 1 vamos a ver la introducción a la reactiva del coseno de factor de potencia. En el round 2 una que es ya nuestro clásico, que es armónico versus transitorio. Eso va a sacar muchísimas dudas. En el round 3 nos metemos en la industria 4.0 o la tecnificación en las industrias y qué pasa entre el coseno y factor de potencia. Y en el round 4 vamos a ver una estrategia de filtrado. Por último, un caso de éxito, que eso está muy bueno. Vamos a ver si llegamos con el tiempo. Si llegamos, damos un caso concreto de aplicación de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Así que, perfecto, dale. ¿Te parece? Y el round dale, vamos por adelante. Mirá cómo está la trastienda ahí. Bueno, ¿qué nos trajo hasta acá? La primera charla que hicimos, Alfred, yo creo que te recordás bien, era cuando la calidad de energía amenazaba las inversiones. La verdad es que vimos un poco qué era lo que venía de afuera, de la distribuidora, y qué era lo que generábamos internamente y cuáles eran las acciones que teníamos que tomar. Era como una especie de introducción. Después, en otra de las capacitaciones ya más chiquitas, hablamos de eficiencia energética, de mitos y verdades, un poco desmitificando aquello que parecería que era único y que debía ser, como por ejemplo el cambio de iluminación LED en la industria moderna, ese tipo de cosas, que estuvo muy bueno y tuvo una muy buena repercusión. La última, hace un mes atrás, fue cómo mejorar el retorno de inversión en calidad de energía, y veíamos cómo, por ejemplo, el caso concreto de una planta solar fotovoltaica, en un nivel isocerámico, como habíamos analizado en Córdoba y Santa Fe, cómo bajaba el retorno de inversión por no contemplar estas protecciones. Además, habíamos dicho que una generación solar en una planta industrial, con todos los eventos de fenómeno de calidad de energía desprendido de la primera charla, vimos que terminaba en acortar la vida útil y cómo hacer para justamente que esa inversión tenga su rédito. Lo mismo con la parte de iluminación LED. Guille, perdón, te interrumpo un segundo. Diga. Acá me dice Ricardo, Ricardo, que no se escucha. ¿Están todos escuchando bien? ¿Vos podés hablar un poquito más fuerte o más cerca del micro? Hola, sí, hola, dale. Sí, ahí estamos. Tratamos bien, ahí. Bien, están todos escuchando. Vamos, perdón la interrupción. No hay drama. Que nos haga el feedback, Ricardo, así vemos si se escucha un poco mejor.
Así que... Sí, ya está. Ahí ya está mejor. Bueno, y por último vimos lo que era puesta a tierra de seguridad eléctrica, porque creemos siempre que la base de cualquier calidad de energía es la parte de puesta a tierra. Entonces, ahora sí, de eso, desde dónde venimos. Y la otra que nos vimos es por qué fallan los equipos electrónicos en la industria. Y vimos que el 80% de los problemas que tenemos en la industria son generados internamente. Esa charla la vamos a volver a repetir, Alfred, el año que viene. Seguro. Me imagino que sí. Sí, sí. Ahora sí arrancamos con la charla, vamos al primer round. La conocés esta, ¿no? Sí, pero tendría que salir con la bata. No, así no en remera no va. No me da para tanto. A eso me hace falta, en este momento. 2021. Bueno, hablamos de la introducción a energía activa, reactiva. Para los que no están en el tema, siempre pensando en que la energía reactiva es aquella energía, aquella espuma de la cerveza que la necesitamos porque es propio del proceso, pero que no va a ser un componente utilizable. ¿Para qué lo usamos? Para generar campos magnéticos o capacitivos para poder realizar el trabajo necesario. Entonces, llevado la cerveza a la industria moderna, tenemos desde una red, para que yo tenga un principio de funcionamiento, no importa cuál sea ese, vamos a necesitar una potencia activa que es la que va a realizar propiamente el trabajo de un llenado de una botella o del movimiento, imprimirle movimiento rotativo a un motor, una energía mecánica, algún proceso, por ejemplo, y una potencia reactiva, que esa potencia a nosotros nos va a permitir generar los campos eléctricos y magnéticos o capacitivos e inductivos para poder realizar ese movimiento. Entonces, ¿es necesario? Sí, es necesario, pero se da que es una energía que no va a convertirse en trabajo. Entonces, hasta acá, ¿qué tenemos? Tenemos en esta pelea de coseno de phi, factor de potencia, tenemos el triángulo que normalmente conocimos en la escuela y en la facultad y en la escuela técnica y en la práctica, que es un triángulo de 3 dimensiones, en el cual tenemos una potencia activa, una potencia reactiva y una potencia aparente. Entonces, hasta ahí podríamos decir que es bastante, todo normal hasta ahí. ¿Qué termina pasando en este caso? Cuando las cargas son motores, inductivos o capacitivos, simplemente lo que va a terminar pasando es que directamente el coseno de phi y el factor de potencia van a ser iguales, ¿sí? En este caso. ¿Qué es lo que veíamos normalmente en los libros técnicos comunes y corrientes antes de que aparezca por ahí la tecnología? Cabe preguntarse ahora cuáles son los efectos de un bajo factor de potencia, porque si no, no estaríamos hablando en este momento, sino tendría efectos negativos. Bien, tenemos efectos que van a ir sobre la corriente, sobre las pérdidas en conductores, las pérdidas en transformadores, la regulación de tensión y la potencia. Si les parece, y me acompaña en la idea, es que podamos ver uno por uno estos fenómenos. Por ejemplo, en este caso, lo que tenemos es que para una potencia constante, si ustedes ven la cantidad de corriente demandada, se incrementa en la medida que el factor de potencia disminuye. Si ustedes ven ordenadas, vemos que este porcentaje de corriente puede llegar hasta 200% con un coseno de phi de 0,5. ¿Sí? Entonces, un factor de potencia de 0,9, o sea, un 0,9, que es un factor de potencia, podría ser bueno, voy a necesitar un 10% más de corriente útil para realizar la misma acción. Eso es la importancia. Podríamos ver algún ejemplo por ahí más numérico. En el caso de 2 equipos o 3 conectados en una inducción, cuando el coseno de phi de esos motores son de 0,5, yo tengo que dimensionar 4 veces más los corrientes y por lo tanto los conductores. Es muy importante desde ese punto de vista. Después también hablamos de las pérdidas, dijimos, como punto B en el cable, o las pérdidas de los transformadores. Y acá lo que podemos ver es cómo varía en función del famoso factor K de los transformadores, cómo varía según el coseno de phi. Entonces yo puedo elegir un coseno de phi actual y cuál es el coseno de phi deseado. Vamos a suponer, en el caso de un 0,8 que tengo actual y yo quiero llevarlo, si vamos al eje X,
o de abscisas, elegimos el 0,8, que es el coseno phi que tengo actualmente, y decido llevarlo a un factor de 0,95, por ejemplo, mejorando el factor de potencia, tenemos un 30% de reducción de pérdida, lo cual es muchísimo. ¿Tenés cómo marcarlo con el mouse en la presentación? A ver. Ahí lo veo. Ahí está. Ah, ¿se ve el mouse? Perfecto. Vamos a suponer que tengo 0,8 un coseno phi actual. ¿Qué pasa si yo compenso para llevarlo a 0,95? ¿Cuál es mi porcentaje de reducción de pérdidas en ese equipo? Bien, vamos a interceptar las ordenadas y nos da un 30% de reducción de pérdidas. Eso nos permite a nosotros a veces, cuando tomamos esas decisiones de qué hacemos, compensamos en una máquina o compensamos al final, nos da esa posibilidad de poner los números. La idea de esto, por lo menos de hoy, es hacer una introducción muy escueta, pero en próximas charlas probablemente demos ejemplos numéricos y algunos casos para hacerlo un poquito más gráfico, ¿no? Hasta ahí bien, ¿no? No sé si me pasé. Sí. Perfecto. Bien. Después, ¿qué tenemos? En este caso acá. Fíjense que está la potencia. Cuando hablamos de pérdida de hierro y pérdida de conductor, evidentemente nos estamos refiriendo al transformador. Entonces lo que estamos diciendo acá es que el factor de potencia va a afectar prácticamente en las pérdidas del hierro, no, pero en las pérdidas del cobre, por un factor al cuadrado sobre eso, sobre esa potencia de transformador. De hecho, nosotros hacemos un cálculo sobre en el caso de un transformador, por ejemplo, supongamos un transformador de 500 kVA o de un MVA, los transformadores que normalmente están en la industria, y tenemos un factor de potencia de 0,7, por ejemplo. Si nosotros reemplazamos en la fórmula, podemos llegar a ver que en función de la cantidad de horas que va a estar trabajando el transformador, podemos llegar a tener 13.000 kWh de pérdidas por un bajo factor de potencia anualizado. Entonces eso nos permite sacar la potencia de pérdidas de un factor de potencia a otro y en las horas de funcionamiento de energía que estaríamos perdiendo. No confundir por ahí con un factor K, que tiene que ver también con la forma de onda, y que nos va a sacar también capacidad de transformador, que sé que es una de las preocupaciones más importantes hoy de empresas que son más bien grandes, tanto de técnicos como de ingenieros en esas empresas, porque te quita capacidad. Entonces vos tenés un transformador, hiciste el cálculo, y tenés el transformador de un MVA que no te alcanza para cubrir tu demanda, y vos hiciste el cálculo y te da bien. Epa, ¿qué pasó acá? Problema. Bueno, problema hasta ahí no, el problema es cuando vas agregando cargas. Potencia del problema. Esto es lo que vamos a ver hoy. Muy importante. De hecho, acá Juan está consultando si en este caso el factor de potencia es el medido en el secundario del trafo. Claro, exactamente. Sí, exactamente medido en el secundario del trafo. Tenés una relación directa, igualmente, pero por lo general las pérdidas en el hierro y en el cobre se miden en el lado de baja tensión, porque es donde más tenés histéresis y demás. Así que sí, gracias por la acotación. El lado de baja tensión. Por ahí un poco esto es, cuando vos justificás un factor de potencia, esto está orientado desde el punto de vista de perder energía y perder plata. Pero recordemos que lo que vamos a tener que tratar de evitar es la pérdida, que después vamos a ver, creo que tengo un ejemplo también más adelante, la pérdida que tengo de capacidad de mi transformación, más allá de la pérdida económica, de que se está yendo por calor o por pérdida del hierro o histéresis, lo que yo tengo es una incapacidad determinada, un determinado porcentaje que no puedo usar. ¿Por qué? Porque lo estoy usando para otras cosas, X, factor de potencia, o, vamos a ver después, alimentar otras formas de onda. Acá también una de las cosas muy importantes es la regulación de voltaje. Por ahí para los que están en media tensión, esto le resulta más obvio y es mucho más estudiado, pero básicamente si tengo un coseno de phi de 0,5, fíjense que mis caídas de tensiones son de 5%, lo cual en una instalación nueva tal vez no implicaría mucho, pero nos toca recorrer la industria y termina pasando que uno va creciendo más rápido de lo que puede llegar a proyectar, y 1, 2, 3, 4% con una
pérdida en el coseno de phi en una línea es mucho y nos puede salvar la vida, nos puede ahorrar una inversión entera, por ejemplo. Y lo que veíamos anterior es esto acá, que también es el punto E, que lo que nos da esta imagen es cómo la potencia del transformador puede verse disminuida con el bajo factor de potencia, que es un poco lo que comentábamos antes. Darle importancia a cuánto kVA me está sacando ese factor de potencia. Bueno, esto es una visión general de por qué tenemos que controlar el factor de potencia, así que se pueden quedar con algunas preguntas sobre esto. No me quiero detener porque va a estar muy interesante lo otro, pero quedémonos con esto, ¿no? Con esta forma de necesito aumentar la vida útil de la instalación, necesito eliminar esas pérdidas en el hierro de un transformador, mejorar el perfil de tensión de una instalación, necesito evitar usar el conductor para energías que no lo necesitan, y la capacidad del transformador también. Bien, entonces, ¿cuál es la estrategia seguida normalmente? Tenemos una red, tenemos una carga y agregamos un capacitor, porque normalmente la carga siempre es inductiva o predominantemente inductiva, lo cual cabería preguntarnos si esto es lo que ocurre en la vida real. ¿Qué hacemos? En la vida real tenemos motores, la corriente atrasa respecto a la tensión, hasta ahí todo normal, todo conocido. Le agregamos un elemento que adelante la corriente de la tensión, que su sumatoria hagan cero. ¿Cuál es ese elemento? Un capacitor. Hasta acá todos felices, y la normalidad de las instalaciones más antiguas nos permitían esto. Con un atraso y un adelanto de la corriente respecto a la tensión, o elementos que hagan esta función, directamente podíamos compensar cualquier tipo de carga. ¿Qué pasa en la industria moderna? Es la pregunta. ¿Existen estas cargas? Sí, existen estas cargas. Pero, ¿qué otras cargas existen? Bueno, me gustaría por ahí ejemplificarlo con esto para introducir un nuevo concepto a lo que estábamos acostumbrados a estudiar. Cargas resistivas puras, por ejemplo, una lámpara LED, donde la corriente y la tensión van en línea. Una carga inductiva pura, recordemos que nunca va a haber cargas puras, sino que son predominante la parte inductiva respecto a la otra. Normalmente un motor y un capacitor en cargas capacitivas puras. Pero aparecen estos nuevos símbolos que son electrónicos, les parece súper normal, un tiritor, un diodo, lo que fuese, pero para los más de perfil eléctricos les aparecen cosas medias raras que uno no ve normalmente. Esto básicamente son las cargas no lineales como variadores o fuentes conmutadas. Estas son las famosas cargas no lineales. ¿Y por qué les llamamos cargas no lineales? ¿O por qué se diferencian? Bueno, evidentemente si nosotros vemos cómo reacciona esta tensión o esta tensión y esta tensión respecto a la corriente, vemos que tiene una correlación directa. ¿Sí? Entonces, estos tres componentes... Perdón, ¿puedo preguntar por qué la fotito del señor